Desde la primera noche supe que algo no estaba bien, porque no eran alimañas las que se oían entre los árboles ni el crujir era el de las ramas, sino el de algo que pisaba despacio y dejaba de moverse cuando yo me quedaba en silencio, como si imitara el ritmo de mis pasos, como si supiera dónde estaba cada vez que intentaba esconderme tras la sombra de la cabaña que alquilé, una estructura vieja, con las ventanas con tablas desde dentro y un olor rancio a tierra húmeda y madera podrida que parecía salir del suelo. La decisión de venir a Bosnia fue algo muy pensado, porque tras tantos años cubriendo conflictos, fotografiando cuerpos medio enterrados y madres llorando frente a casas quemadas, uno empieza a buscar el silencio como si fuera un refugio, aunque no sepa muy bien qué se esconde en ese silencio, y yo creí que Sutjeska me ofrecería justo eso, paz, naturaleza intacta, aire puro, pero desde el primer atardecer el aire se volvió pesado, denso, difícil de respirar. Me instalé con lo mínimo, una cámara, una grabadora, 3 objetivos, un trípode ligero, algo de comida deshidratada, linternas de repuesto y un cuaderno, pero fue justo la primera noche, cuando el cielo se volvió de negro, sin luna ni estrellas, que escuché el primer sonido que lo cambió todo, era un llanto, lejano, un sollozo débil, entrecortado, que venía del lado norte del bosque, justo donde, al día siguiente, descubriría una iglesia en ruinas envuelta por el musgo y la humedad, medio tragada por los árboles. Al principio pensé en la posibilidad de un pequeño perdido, aunque el parque, según el folleto que encontré en el puesto de entrada, llevaba más de una década sin recibir visitantes fuera de temporada, y yo había llegado en pleno octubre, con las rutas oficiales cerradas por mantenimiento, aunque me dieron acceso especial por ser fotógrafo acreditado y por mi insistencia en capturar la crudeza del otoño en los Balcanes, como puse en el formulario, pero el llanto, aquel llanto siniestro, me hizo levantarme de la cama con la linterna en la mano y la cámara al hombro, y salí en plena noche, en zapatillas, sin abrigo, siguiendo ese llanto que se alejaba cada vez que creía estar cerca. No tardé más de 15 minutos en perderme, porque el bosque no es solo las rutas marcadas, y lo que parecía un camino termina en una pendiente cubierta de hojas que ocultan piedras afiladas, y las ramas crujen de un modo tan particular que uno empieza a creer que las pisadas no son propias, que alguien más camina justo detrás, sin hacerse ver, respirando a tu lado. Cuando llegué a la primera construcción abandonada supe que algo me esperaba, no porque viera señales evidentes, sino porque el aire cambió de repente, como si el bosque supiera que lo había invadido, y frente a mí apareció una especie de choza sin techo, con paredes ennegrecidas por fuego antiguo, rodeada de huesos pequeños colgados de cordeles en forma de espiral, algunos pintados con barro rojo, otros simplemente agujereados como cuentas de un rosario profano, y en el centro, lo juro por mi cámara, había una figura erguida, colgada desde la rama de un roble, no un cuerpo humano, pero tampoco animal, algo delgado, retorcido, sin piel visible, como cubierto por una membrana traslúcida, colgado como ofrenda o advertencia, balanceándose apenas con la brisa gélida que empezaba a levantarse entre los árboles. El flash de la cámara fue lo único que me dio algo de valor, lo disparé casi sin mirar, una ráfaga rápida, 3 fotos seguidas, y el chasquido del obturador pareció despertar algo más profundo que la criatura suspendida, porque entonces el llanto regresó, esta vez no desde lejos, sino desde arriba, como si viniera de entre las copas, agudo, multiplicado en 1000 ecos que me obligaron a caer al suelo y cubrirme los oídos con las manos mientras el aire vibraba como si el bosque entero se estuviera lamentando. Me levanté y salí corriendo, tropezando con raíces y ramas, corría guiado por el miedo y por el eco lejano del llanto que parecía seguirme desde lo alto, algo que no caminaba, sino que se deslizaba entre ramas, rápido, sin forma definida, pero con una intención que no dejaba lugar a dudas. No dormí durante las 2 noches siguientes, porque cada vez que cerraba los ojos el llanto regresaba, no ya como un lamento lejano, sino como una presencia que se filtraba por las paredes de la cabaña, por las grietas del techo, por los marcos astillados de las ventanas, y lo peor no era el llanto en sí, sino lo que lo acompañaba, una estática aguda como interferencia de radio mal sintonizada, una vibración que se instalaba en el pecho y me hacía apretar los dientes sin darme cuenta, como si el sonido no viajara por el aire sino dentro del cuerpo. Empecé a registrar todo, aunque sabía que probablemente nada captaría lo que yo oía, pero aún así coloqué 2 cámaras con sensor de movimiento cerca de la zona donde había visto la figura colgada, apuntando a la entrada de las ruinas, y un par de micrófonos direccionales fijados en ramas altas,
conectados a una grabadora de mano que revisaba cada mañana con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, porque cada noche el llanto se volvía más claro, más humano y al mismo tiempo más falso, como si alguien imitara a un pequeño sin entenderlo. Al revisar el material grabado, una de las cámaras había sido desplazada, girada con fuerza, con marcas visibles en el trípode, como si unas manos, o algo similar, la hubieran agarrado y girado hacia el suelo, pero no antes de captar algo, un movimiento rápido, algo que cruzó la pantalla en dos zancadas, algo bípedo, delgado, imposible de enfocar, pero con una silueta que me hizo temblar, porque durante un segundo se veían brazos demasiado largos, casi arrastrándose por el suelo. Esa misma tarde, guiado por la intuición, seguí un sendero de piedras hundidas que descendía por un barranco estrecho, cubierto de ramas secas y líquenes rojos, hasta toparme con una hendidura en la roca que parecía una herida abierta en la montaña, y allí, justo en el centro, había una especie de cueva tapiada con piedras encajadas una sobre otra, no estaban colocadas al azar, algunas tenían símbolos grabados, cruces invertidas, manos abiertas, círculos concéntricos, y otras estaban cubiertas por marcas que no reconocí pero que me hicieron retroceder sin atreverme a tocarlas. Allí el aire era diferente, más denso, cargado de un olor rancio, y el silencio era tan absoluto que incluso mis propios pensamientos parecían ruidosos. La tormenta empezó, una ráfaga de viento seguida de un trueno brutal que hizo temblar los árboles, y corrí sin pensar hacia el único lugar que conocía en esa dirección, la iglesia derrumbada, una estructura antigua, ortodoxa, devorada por el tiempo, con su torre caída sobre la nave central y las cruces oxidadas y retorcidas, el techo caído y las paredes cubiertas de musgo negro que colgaba como piel putrefacta, pero aún así ofrecía cierto refugio contra la lluvia, así que entré por una ventana rota, deslizándome entre piedras cubiertas de excremento seco, mientras la tormenta arreciaba y los truenos hacían vibrar el suelo bajo mis pies. Fue allí, bajo lo que quedaba del altar mayor, donde encontré la fosa, un agujero poco profundo cubierto por tablas podridas y ramas entrelazadas, y dentro de él, semienterrados entre hojas y barro, vi huesos, no muchos, pero lo suficientes como para reconocer su tamaño, su forma, no eran de animal, no todos al menos, algunos eran pequeños, huesos infantiles, costillas finas como pajillas, mandíbulas sin dientes, y entre ellos, amuletos rotos, tela sucia, collares hechos con botones o cuentas de vidrio. Entonces lo escuché dentro, entre las vigas del techo que aún se mantenían en pie, un roce, un desplazamiento, algo que no coincidía con el sonido de la tormenta, algo que era más rápido, más orgánico, más calculado, y cuando apunté la linterna hacia las alturas, vi un destello, no ojos, sino carne húmeda reflejando la luz, y luego el golpe, seco, contra el suelo, justo detrás de mí, sentí, la vibración, la respiración, el hedor, algo que se incorporó despacio, huesudo, largo, que chasqueaba la boca como si tratara de imitar el sonido de alguien bebiendo agua por una pajita, y corrí sin pensar, empapado hasta los huesos, con el corazón golpeando en el pecho. La carrera entre los árboles fue confusa, caí varias veces, me corté las piernas, las manos, me desgarré la chaqueta contra una cerca oxidada, pero seguí corriendo porque detrás de mí, entre los árboles, escuchaba mis propios pasos, pero con un eco desfasado, como si alguien los imitara medio segundo después, y entonces lo vi, frente a mí, en medio del camino, una figura encorvada, pálida, con brazos demasiado largos y piernas dobladas hacia afuera, como un ciervo malformado, y cuando levantó la cabeza y gritó, no usó su voz, sino la mía, la misma que había grabado horas antes pidiendo ayuda frente a la cueva, el mismo tono, la misma entonación. Llegué a la cabaña sin recordar cómo, vomitando, con los ojos empañados por el sudor y la lluvia, y al ver el coche supe que no tenía escapatoria, porque ya no era un coche, era un amasijo de metal retorcido, con las puertas arrancadas, las ruedas reventadas, el parabrisas cubierto de marcas de garras o cuchillas, o algo peor, y la antena doblada hacia abajo como si alguien la hubiese arrancado con los dientes. Clavé los muebles contra las ventanas con desesperación, usé todo lo que pudiera detener lo que fuera que se arrastraba fuera de la cabaña, porque desde el momento en que crucé el umbral empapado, supe que aquello no había terminado, que no se trataba de un accidente ni de una visión inducida por el miedo o el agotamiento, sino de algo real, físico, inhumano, que había decidido cazarme como si hubiera esperado todo ese tiempo a que yo llegara. La noche cayó con una violencia casi artificial, como si alguien hubiera apagado el mundo de golpe, y la tormenta, que parecía haberse disipado,
dio paso a un silencio tan espeso que mis propios latidos retumbaban dentro de la cabaña, y entonces comenzaron los ruidos en el tejado, primero suaves, como pasos pequeños, como si alguien pequeño caminara descalzo sobre las tejas, y luego más fuertes, más bruscos, acompañados de un crujido que no venía de la estructura de madera, sino de algo húmedo, como músculos vibrando fuera del cuerpo, y fue entonces cuando lo escuché, justo al otro lado de la puerta, mi voz, con mi tono, con mis pausas, con el temblor en la garganta que había grabado días antes al entrar en la cueva, repitiendo una y otra vez la misma frase, hay alguien ahí, y lo más siniestro no era la frase, sino lo que la acompañaba, ese chasquido de garganta, ese zumbido grave que parecía venir desde un pecho abierto, como si la voz no saliera por la boca, sino desde una cavidad distinta, una que no estaba hecha para hablar, sino para imitar, para atraer, para confundir. Agarré un hierro oxidado, una barra curva, quizá parte de un antiguo marco de cama, y me encerré en la habitación más pequeña de la cabaña, donde las paredes aún parecían firmes, y me senté contra la puerta con el hierro en las manos, temblando, esperando, escuchando cómo la criatura descendía del tejado, como sus dedos se arrastraban por la pared exterior dejando un sonido seco, como huesos raspando madera, y como de repente, con un golpe seco, la puerta principal cedió. No me atreví a moverme, ni a respirar fuerte, ni a mirar, pero lo oí avanzar, paso a paso, arrastrando algo, tal vez sus brazos, tal vez restos de otros, no lo sé, y al llegar al pasillo empezó a murmurar fragmentos de palabras que yo mismo había dicho en la grabadora, fragmentos desordenados, mezclados con sollozos y gritos agudos, y entonces supe que no podía quedarme, así que reuní el poco valor que me quedaba, abrí la ventana más estrecha y me lancé al exterior, rodando por el barro, sintiendo como la lluvia regresaba como un castigo, mientras detrás de mí la criatura chillaba con todas las voces que había imitado, como si llevara años recolectándolas y ahora las liberara todas a la vez. Corrí sin rumbo, guiado por la tenue luz de los relámpagos y por el instinto de alejarme, de adentrarme en el bosque profundo donde quizá tuviera alguna oportunidad, y descendí por un barranco estrecho, casi vertical, deslizándome entre rocas y raíces, hasta caer al fondo de un valle cubierto de helechos, donde el aire era tan húmedo que parecía líquido, y allí, en el centro, encontré un pozo poco común, no tenía brocal ni cuerda, sino un agujero circular en el suelo rodeado de piedras grabadas, cubierto por ramas entrelazadas y cintas descoloridas, como si fuera parte de un antiguo rito, un sitio sagrado o maldito, y sin pensarlo me refugié allí, no dentro del agujero, sino junto a él, esperando que la criatura me perdiera de vista, pero no fue así, porque su silueta apareció entre los árboles, erguida, con las extremidades demasiado largas, con la piel colgando como un velo translúcido, y una cavidad abierta en el pecho que vibraba como una cuerda vocal externa, donde la carne temblaba con cada sonido, y entonces me habló, no con mi voz esta vez, sino con la de un pequeño. Me lancé contra ella sin pensar, con el hierro por delante en un acto reflejo, como el zarpazo de un animal acorralado, y el golpe acertó, hundiéndose en su costado, emitiendo un chillido que me perforó los oídos y me hizo caer de rodillas, y luego, cuando intentó agarrarme, me dejé caer por el borde del pozo, y lo último que recuerdo es el sonido de la lluvia golpeando las piedras, y luego, nada. Desperté días después en un hospital rural, sin saber cómo había llegado. Según el médico, un pastor me encontró tirado en el bosque, cubierto de lodo, delirando, hablando en un idioma que no reconocieron, y junto a mí había una cámara rota, empapada, pero con la tarjeta de memoria aún intacta. Cuando pude revisarla en mi ordenador, escuché algo que me dejó helado, mi voz, diciendo ayúdame, exactamente con el mismo tono, la misma respiración, la misma desesperación, pero registrada una hora antes de que yo realmente lo dijera. La grabación sigue repitiéndose en bucle desde entonces, como si la criatura la hubiera dejado allí, o quizá como si aún me escuchara desde algún lugar, repitiendo mi voz, esperando que vuelva al bosque, para terminar lo que empezó. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.